En un pequeño pueblo de aspecto pintoresco pero marcado por las costumbres tradicionales y la jerarquía social. Allí vivía Sara, una joven de mirada serena y amable, cuya vida había cambiado drásticamente tras la muerte de su madre. Su padre, devastado, se había vuelto a casar con Helena, una mujer fría y calculadora, quien había tomado un rol dominante en el hogar. Sara se veía obligada a soportar sus desplantes, castigos injustos y tareas interminables, mientras su padre parecía cada vez más ajeno, más ausente. Helena tenía una hija de un matrimonio anterior, Alicia, una joven vanidosa y manipuladora, quien parecía deleitarse viendo cómo su madre trataba a Sara. Entre ambas formaban una alianza impenetrable. Mientras tanto, Sara, con apenas 17 años, se había resignado a un futuro lleno de limitaciones y renuncias. Un día, al darse cuenta de que Sara comenzaba a llamar la atención de varios jóvenes del pueblo, Helena se alarmó. No deseaba que su hijastra, a quien consideraba inferior, pudiera casarse con alguien que le ofreciera una vida digna. De hecho, la idea de verla feliz la irritaba. Fue entonces que Helena concibió un plan cruel, humillar a Sara de la forma más despiadada. Para esto, contactó a un mendigo que vagaba por las calles del pueblo. Su aspecto era deplorable, con harapos que apenas le cubrían el cuerpo y una barba descuidada que le daba un aire siniestro. Aunque no era demasiado mayor, su apariencia le confería un aire de decrepitud y abandono. Helena le ofreció una generosa suma de dinero a cambio de un favor especial: debía aceptar casarse con Sara y mantenerse en su rol de esposo solo por un día. El mendigo, sorprendido pero necesitado, aceptó la oferta. Cuando Sara fue informada de su inminente matrimonio, su corazón se encogió. Ni siquiera había conocido al hombre que Helena le había arreglado. Su madrastra le explicó, sin ocultar su burla, que el matrimonio con un mendigo era lo mejor que alguien como ella podía aspirar. Humillada y rota, Sara no tuvo otra opción que aceptar. No tenía a nadie que pudiera interceder por ella, y su padre, como siempre, permanecía en silencio. El día de la boda llegó, y todo el pueblo se congregó, intrigado por el extraño enlace. Algunos murmuraban, sorprendidos por el emparejamiento tan desigual. Otros, acostumbrados a ver a Sara como una figura sumisa y callada, se condolían en silencio. Aún así, la mayoría se deleitaba con el espectáculo, siguiendo las órdenes de Helena, quien les había insinuado que el matrimonio sería un evento único en su tipo. Sara llegó al altar con los ojos bajos, intentando ocultar las lágrimas. Junto a ella estaba su novio, el mendigo, que parecía tan incómodo como ella. Sin embargo, cuando se miraron por primera vez, algo cambió en la expresión de ambos. Aunque sus apariencias eran dispares, los ojos del mendigo no mostraban malicia ni burla, sino algo más profundo, compasión y empatía. Sara, sorprendida por la mirada honesta de su novio, comenzó a sentir algo de alivio. Quizás, pensó, aquel matrimonio sería solo un nuevo tormento temporal y no su destino final. Justo en el momento en que el oficiante estaba a punto de concluir la ceremonia, alguien en la congregación se levantó abruptamente. Era un hombre de edad avanzada, de aspecto distinguido, que parecía reconocible para algunos de los más mayores del pueblo. Con voz fuerte y clara, interrumpió la boda diciendo que no podía permitir que aquel enlace se llevara a cabo. La gente se giró sorprendida, y el murmullo creció cuando el hombre avanzó hacia el mendigo, fijando sus ojos en él con una mezcla de incredulidad y emoción. Finalmente, el anciano habló, y su declaración sorprendió a todos: este mendigo no es quien ustedes creen. Es mi hijo, el legítimo heredero de mi fortuna, perdido hace muchos años. El revuelo fue inmediato. La historia que el anciano reveló era tan inesperada como desconcertante. Años atrás, había perdido contacto con su hijo menor, un joven rebelde que, al abandonar el hogar, juró jamás depender de la riqueza familiar. Durante años, el anciano lo buscó sin descanso, pero, incapaz de dar con su paradero, había comenzado a pensar que ya no estaba vivo.
La revelación de que su hijo vivía como mendigo en aquel pequeño pueblo le causaba una mezcla de tristeza y alivio. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. El mendigo, quien en ese momento ya no era visto como tal, se dirigió hacia Sara y, con voz serena, explicó que había aceptado casarse con ella porque, desde que la vio por primera vez, notó la tristeza y la injusticia con la que era tratada. Él había sentido un impulso genuino de protegerla, aunque al principio lo hacía solo por compasión. Elena, en shock y fuera de sí, intentó negar todo. Pero fue entonces cuando el mendigo confesó un detalle más: él sabía desde el inicio quién era, y había aprovechado aquella situación para vengarse de la ambición y el desprecio de Elena. Al aceptar el matrimonio, no solo buscaba proteger a Sara, sino también exponer la crueldad de su madrastra. El anciano, visiblemente conmovido, abrazó a su hijo y, mirando a Sara, le prometió que ella nunca más estaría sola o desamparada. La boda siguió adelante, pero no como Elena había planeado. En lugar de ser una humillación para Sara, se convirtió en una celebración inesperada de justicia y redención. A partir de ese día, Elena y Alicia fueron repudiadas por el pueblo. Su crueldad y codicia las dejaron en la miseria, mientras Sara y su esposo comenzaron una vida nueva, rodeados del apoyo y afecto de su nueva familia. Finalmente, la joven encontró no solo el amor, sino también la dignidad que merecía. A veces, la crueldad y la codicia llevan a la autodestrucción, mientras que el verdadero valor se encuentra en la humildad y la bondad. No importa cuán grandes sean las pruebas, la justicia puede llegar de formas inesperadas, recompensando a quienes mantienen su dignidad y a quienes saben ver más allá de las apariencias.